Mi nombre es Sebastián, y si me estás escuchando, es porque mi vida ha sido marcada por un secreto tan oscuro que, hasta el día de hoy, no sé cómo he logrado sobrevivir para contarlo. Todo comenzó hace 7 años, el día que conocí a Laura, una mujer cuya belleza y encanto parecían sacados de otro mundo. Nunca imaginé que ese encuentro aparentemente casual se convertiría en una trampa mortal, un laberinto de brujería, rituales y horrores que marcarían mi destino para siempre. Laura apareció en mi vida como un rayo de sol en medio de la tormenta. Era un día gris, lluvioso, y yo me refugié en una cafetería del centro de la ciudad. Allí estaba ella, sentada junto a la ventana, con un libro antiguo entre las manos y una taza de té que apenas tocaba. Su cabello largo y oscuro caía en cascadas sobre sus hombros, y sus ojos, de un verde profundo, parecían ver más allá del mundo físico. La atmósfera a su alrededor era magnética. No sé qué me impulsó a acercarme, pero lo hice. Una conversación casual se convirtió en una charla intensa, y, antes de darme cuenta, habíamos intercambiado números. Desde ese día, nuestras vidas comenzaron a entrelazarse. Nuestra relación avanzó rápidamente. Laura era misteriosa, pero ese misterio era parte de su encanto. No hablaba mucho de su familia ni de su pasado, pero yo asumí que era una mujer reservada, quizá marcada por experiencias difíciles. Nos casamos al año de conocernos, y me sentía como el hombre más afortunado del mundo. Sin embargo, no tardé en notar que algo no encajaba del todo. Había reglas en nuestra relación que nunca entendí del todo. Laura me pidió que nunca entrara en su estudio, un pequeño cuarto en el segundo piso de nuestra casa. También me prohibió abrir un baúl antiguo que trajo consigo cuando nos mudamos juntos. Son cosas de mi pasado, nada importante, decía con una sonrisa que no lograba tranquilizarme. Al principio, respeté sus límites. Pero con el tiempo, la curiosidad comenzó a carcomerme. Había noches en las que me despertaba y no encontraba a Laura a mi lado. La encontraba en la sala, rodeada de velas encendidas, murmurando palabras en un idioma que no podía entender. Cuando le preguntaba qué hacía, decía que estaba rezando o que había estado sonámbula. Intenté ignorar esas señales, pero los sucesos extraños comenzaron a acumularse. Escuchaba susurros en la casa cuando estaba solo, encontraba símbolos dibujados en lugares inesperados, y una vez desperté con un dolor punzante en el brazo, solo para descubrir un pequeño corte que no podía explicar. La tensión llegó a un punto crítico una noche en la que Laura salió sin decirme a dónde iba. Aproveché su ausencia para entrar en su estudio. La habitación estaba llena de libros antiguos, escritos en lenguas que no reconocía. Había dibujos de figuras humanas rodeadas de llamas, y en el centro de la habitación, un altar cubierto con un paño negro. Sobre el altar había un cuenco metálico con cenizas y lo que parecía ser sangre seca. Pero lo que realmente me heló la sangre fue una pintura colgada en la pared. Era un retrato de Laura, pero no como la conocía. Sus ojos eran completamente negros, y su sonrisa era más una mueca de burla que una expresión de alegría. Sentí que algo me observaba, y salí de la habitación tan rápido como pude, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche soñé con ella. En mi sueño, Laura estaba de pie en medio de un círculo de fuego, rodeada de figuras sombrías que parecían susurrarle. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Ya no hay vuelta atrás». Desperté sudando, con la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Los días siguientes fueron una pesadilla. Laura comenzó a actuar de manera errática, desapareciendo por horas y regresando con excusas vagas. Una noche, mientras dormíamos, susurró algo en mi oído que me hizo despertar de golpe, «Todo está listo». Cuando le pregunté qué había dicho, negó haber hablado. Decidí que no podía vivir así. Planeé confrontarla, exigir respuestas. Pero antes de que pudiera hacerlo, descubrí algo que hizo que todo cobrara sentido y me hundiera en un abismo de horror. Fue una tarde lluviosa cuando encontré el baúl abierto en nuestro sótano.
Dentro había fotografías antiguas de Laura, pero en cada una estaba acompañada por hombres diferentes. Lo extraño era que en cada foto, Laura parecía exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado. También encontré una carta escrita en un idioma que no entendía, pero cuyo tono era inconfundiblemente oscuro. La confronté esa noche, mostrando las fotografías y exigiendo una explicación. Laura me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Te advertí que no te metieras en esto», dijo, su voz fría como el hielo. Antes de que pudiera decir algo más, comenzó a recitar palabras en ese idioma extraño, y el aire en la habitación se volvió pesado. Las luces parpadearon, y una sombra comenzó a formarse detrás de ella. «Laura, ¿qué estás haciendo?», grité, pero mi voz se ahogó en el caos que se desataba a mi alrededor. «No quería que terminara así», dijo, con lágrimas en los ojos. «Pero ya no hay marcha atrás. Tú eres el último eslabón». Laura alzó las manos al aire y continuó recitando aquel cántico. La sombra detrás de ella comenzó a crecer, tomando una forma definida, una figura humanoide, alta y delgada, con extremidades alargadas que parecían estar hechas de pura oscuridad. Sus ojos, dos vacíos luminosos, me miraban fijamente. Sentí que mi cuerpo se congelaba, como si una fuerza invisible me impidiera moverme. «Laura, detente, por favor», grité con todas mis fuerzas, pero mi voz parecía perderse en el rugido de un viento que no debería existir dentro de nuestra casa. Ella no me escuchaba o no quería hacerlo. Su rostro estaba marcado por una mezcla de dolor y determinación, como si lo que estaba haciendo fuera tan inevitable como respirar. De repente, la sombra extendió una de sus largas extremidades hacia mí. Sentí un frío que atravesó mi piel y llegó hasta mis huesos. Intenté retroceder, pero estaba atrapado, como si el suelo me hubiera sujetado con cadenas invisibles. La figura me rozó el pecho, y en ese momento, un torrente de imágenes invadió mi mente. Vi a Laura en épocas diferentes, siempre con la misma apariencia, repitiendo el mismo ritual con hombres distintos. Uno tras otro, los hombres caían de rodillas, consumidos por esa sombra. Cuando la visión terminó, caí al suelo, jadeando y sudando. Laura se acercó, mirándome con una tristeza genuina. «Te lo advertí, Sebastián. Nunca debiste buscar respuestas. Este es mi destino, y ahora también es el tuyo». «¿Qué eres, Laura?». «¿Qué es esto?», le pregunté, mi voz quebrada por el miedo y la confusión. «Soy una guardiana, una pieza en un juego que no comprendes. Cada uno de mis compañeros debía completar el círculo. Y tú, Sebastián, eres el último. Una vez terminado, seré libre. Libre de esta maldición, libre de servir a esto». Señaló a la sombra, que seguía observándome como un depredador acechando a su presa. «¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto?». «No es personal», dijo, agachándose a mi nivel. «Nunca lo es. El azar decide, y esta vez, el azar te eligió a ti». Las palabras me golpearon como una sentencia de muerte. Pero algo en mi interior se negó a aceptar ese destino. Recordé el altar en su estudio, los libros, los símbolos. Había algo en ellos, una forma de deshacer lo que había comenzado. Cuando Laura se distrajo, buscando algo en el baúl, reuní todas mis fuerzas y corrí hacia el estudio. Cerré la puerta con llave y me lancé sobre los libros, buscando desesperadamente algo que pudiera ayudarme. El idioma era incomprensible, pero los dibujos contaban una historia. La sombra podía ser contenida si se rompía el vínculo con la guardiana. La puerta tembló detrás de mí. Laura estaba intentando entrar. «Sebastián, abre la puerta. No entiendes lo que estás haciendo». «Claro que no entiendo», grité. «Pero prefiero morir intentando que rendirme a esto». Mis ojos encontraron una página con un dibujo familiar, el altar, el cuenco y una daga ritual. El texto parecía indicar que destruir la conexión requería un sacrificio de sangre,
pero no estaba claro de quién. Laura logró derribar la puerta. Su rostro ya no era el de la mujer que amaba. Sus ojos eran completamente negros, y su piel parecía oscurecerse con cada paso que daba hacia mí. Es demasiado tarde, Sebastián. Ya no puedes detenerlo. Con una velocidad que no sabía que tenía, tomé la daga que estaba sobre el altar y me volví hacia ella. Si no puedo detenerlo, al menos intentaré acabar con esto. Laura se detuvo, sorprendida. ¿Qué crees que lograrás? Esto no es algo que puedas pelear. No lo sé, respondí. Pero no me quedaré quieto viendo cómo me destruyes. Ella se lanzó hacia mí, pero en un movimiento desesperado, dirigí la daga hacia el altar y la hundí en el cuenco de cenizas. Una explosión de luz llenó la habitación y sentí como si el aire fuera arrancado de mis pulmones. Cuando la luz se desvaneció, Laura estaba en el suelo, inmóvil. La sombra había desaparecido y el silencio en la casa era ensordecedor. Me acerqué a ella, esperando encontrarla viva, pero cuando toqué su rostro, su piel se desmoronó como ceniza al viento. No sé cuánto tiempo pasé sentado allí, rodeado de los restos de mi esposa y del altar que había destruido. Solo sé que, desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. La casa se siente vacía, pero no estoy seguro de que esté realmente solo. La sensación de ser observado nunca me ha dejado desde aquella noche. Los días transcurren en un silencio opresivo, roto solo por el eco de mis propios pensamientos. Dejé de intentar explicarle a los demás lo que ocurrió. ¿Quién podría creerme? Laura, mi esposa, simplemente desapareció. Eso es lo que consta en los informes oficiales. Pero sé la verdad, y esa verdad me consume. El altar que destruí sigue siendo un lugar maldito. Por más que intenté limpiar la habitación, el ambiente allí es sofocante. Cada vez que cruzo el umbral del estudio, siento que una sombra invisible pasa sobre mí, helando mi piel. Por las noches, el silencio de la casa se rompe por susurros que parecen provenir de las paredes. Al principio, pensé que era mi mente jugándome trucos. Me repetía que era el trauma, la culpa, el remordimiento. Pero los susurros no son alucinaciones. Dicen mi nombre. A veces, son susurros dulces, parecidos a la voz de Laura. Otras veces, son gritos ahogados, llenos de dolor y rabia. Una noche, desperté de un sueño inquietante y encontré marcas en mi brazo. Eran líneas, como si algo hubiera rasguñado mi piel mientras dormía. Revisé la casa de arriba abajo, buscando alguna explicación lógica, pero no había nada. Solo un aire pesado que hacía que cada rincón pareciera más oscuro de lo normal. La obsesión por entender lo que pasó me ha llevado a investigar aún más profundamente. Pasé semanas leyendo los libros que Laura había escondido, tratando de descifrar los símbolos, los cánticos, los rituales. Descubrí que la sombra no era una entidad única. Era parte de algo más grande, algo antiguo y hambriento que buscaba vínculos con nuestro mundo a través de las guardianas como Laura. Pero lo que más me aterrorizó fue encontrar una descripción que hablaba de los sobrevivientes. Según los textos, aquellos que rompían el vínculo con la sombra nunca escapaban del todo. Se convertían en recipientes de su ira. Eran perseguidos, sus vidas drenadas poco a poco hasta que sus almas eran devoradas por completo. Desde entonces, mis noches se han vuelto una batalla constante. La sombra ya no se oculta. Ahora la veo en los reflejos de los espejos, en las esquinas de las habitaciones, siempre acechando, siempre esperando. La sensación de su presencia es abrumadora. A veces, creo escuchar su respiración, pesada y fría, junto a mi cama. Intenté buscar ayuda, pero cada vez que le hablo a alguien sobre lo ocurrido, algo sucede. Una amiga que intentó quedarse conmigo unos días sufrió un accidente inexplicable en su camino de regreso a casa. Otro conocido que mostró interés en los libros que poseo enfermó repentinamente y perdió la razón. Es como si la sombra no permitiera que nadie más se involucrara. Ahora sé que mi tiempo se agota.
Cada día me siento más débil, más desgastado. Mis sueños son un campo de batalla donde lucho por mantener mi cordura. En esos sueños, Laura aparece, pero no como la mujer que amaba. Su rostro es un mosaico de emociones, amor, odio, tristeza y algo inhumano que no puedo describir. Me dice que me rinda, que deje de luchar. Sebastián, no hay escape. Eres mío ahora, repite, una y otra vez. Pero no puedo ceder. Aunque no sé cuánto más puedo resistir. A veces, pienso en la daga que usé aquella noche. Algo dentro de mí me dice que aún tiene poder, que podría ser la clave para enfrentar a la sombra y acabar con esto de una vez por todas. Pero el miedo me paraliza. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si al intentar luchar solo empeoro las cosas? La historia de Laura y la sombra ha dejado una marca imborrable en mi alma. Lo que antes era una vida normal se ha convertido en una lucha constante contra lo desconocido. Y mientras escribo esto, sé que el final se acerca. Las luces parpadean. El aire se enfría. Y allí está de nuevo, en el reflejo de la ventana, observándome con esos ojos vacíos y brillantes. Es solo cuestión de tiempo antes de que haga su jugada final. Pero no pienso rendirme. Si mi destino es caer, lo haré luchando. Aunque me consuma la oscuridad, aunque no haya escapatoria, no dejaré que esta cosa me tome sin pelear. Porque, al final, si hay algo que aprendí de Laura, es que incluso en la desesperación, siempre hay una chispa de esperanza. Y esa chispa, por pequeña que sea, es todo lo que necesito. El tiempo avanzó con lentitud, como si el mismo universo estuviera reteniendo su aliento mientras la sombra acechaba más cerca. En mi última noche en aquella casa, sentí que algo había cambiado. La oscuridad no era solo un vacío, sino una presencia viva, pulsante. La sombra no se escondía más, había tomado todo el espacio a mi alrededor. Con la daga en la mano, me dirigí al altar, ahora una ruina cubierta de polvo y cenizas. Algo en mi interior me decía que este sería el final, de una forma u otra. Al recitar las palabras que había logrado descifrar, sentí una fuerza abrumadora levantándose dentro de mí, como si la casa misma respondiera al ritual. La sombra emergió completamente, más grande, más tangible, con sus brazos alargados extendiéndose hacia mí. Su forma parecía cambiar constantemente, mostrando rostros y figuras que reconocí de mis visiones, los hombres que Laura había sacrificado antes que yo. Sus rostros eran un recordatorio del destino que me esperaba. Grité con todo el coraje que me quedaba mientras hundía la daga en mi propia mano, derramando sangre sobre las cenizas del altar. La sombra rugió con una furia indescriptible, y la habitación se llenó de un brillo cegador. La energía explotó en todas direcciones, golpeándome y lanzándome al suelo. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. La sombra había desaparecido, y la casa estaba vacía, más fría que nunca. Me arrastré fuera del estudio, débil pero vivo. Había logrado romper el vínculo, pero a un precio que apenas comenzaba a comprender. Desde esa noche, me fui de la casa y nunca miré atrás. Pero aunque la sombra ya no me persigue, siento que algo me acompaña. Un vacío, una ausencia que se ha convertido en parte de mí. A veces, en sueños, veo a Laura, sonriendo como lo hacía antes de que todo se desmoronara. No sé si estoy libre o si solo he cambiado mi condena por otra. Pero una cosa es segura, la sombra ya no está. Y mientras tenga un aliento en mi cuerpo, lucharé por seguir adelante, aunque sea con el peso del recuerdo y el eco de un amor que nunca fue lo que parecía. El secreto de mi esposa me cambió para siempre, y aunque la oscuridad acecha en los rincones de mi mente, la luz del día todavía me pertenece. Al menos, por ahora.